Es importante mencionar que este video tiene un enfoque histórico y documental. No estamos aquí para glorificar la violencia ni los crímenes cometidos, sino para reflexionar sobre un aspecto sombrío de la historia. Si eres sensible a temas de violencia o muerte, este video podría no ser adecuado para ti. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa por la mente de un criminal en sus últimos momentos de vida? ¿Qué dirían sabiendo que la muerte es inminente y que no hay vuelta atrás? En este video nos adentraremos en un tema oscuro y fascinante: las últimas palabras de algunos de los criminales más notorios de la historia. Estas palabras, pronunciadas en el umbral de la muerte, nos ofrecen un vistazo final a la mente de aquellos que han cometido actos inimaginables. Desde mensajes de arrepentimiento hasta desafíos finales, exploraremos qué dijeron y qué significaban esas palabras en sus últimos momentos. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Durante su vida, Bundy fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. En sus últimos momentos, Bundy mostró un cambio notable en su comportamiento. Sus últimas palabras fueron: amor a mi familia y amigos, que Dios les dé paz. Esta declaración, simple y directa, se presenta como un intento de redención, como si buscara dejar un mensaje de amor y perdón, a pesar de las atrocidades que había cometido. Sin embargo, esta aparente paz se contradice con la imagen de un hombre que había sembrado el terror y la violencia. Sus últimas palabras nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. ¿Fue un verdadero arrepentimiento o simplemente una fachada para enfrentar su final? En cualquier caso, el legado de Ted Bundy sigue siendo un recordatorio de la dualidad que puede existir dentro de cada persona. Aileen Wuornos, una de las mujeres más infames en la historia criminal de Estados Unidos, fue ejecutada en la silla eléctrica el 9 de octubre de 2002. A lo largo de su vida, Wuornos fue condenada por el asesinato de 7 hombres, afirmando que actuó en defensa propia durante intentos de agresión sexual. En sus últimas horas, Aileen mostró una mezcla de rabia y resignación. Sus últimas palabras fueron: soy una buena persona. No quiero morir. Por favor, no me maten. No puedo morir. No puedo. Estas palabras son un desgarrador testimonio del miedo y la desesperación que sentía en sus momentos finales. Aileen, que había enfrentado una vida de abuso y traumas, reveló en su última declaración el profundo deseo de ser vista como más que su historial criminal. Tu angustia resuena, mostrando el sufrimiento humano que a menudo se ignora al discutir la pena de muerte y la justicia. La complejidad de su caso invita a una reflexión profunda sobre las circunstancias que llevaron a su vida de crimen y la pregunta de si alguna vez se le dio una oportunidad real de redención. Aileen Wuornos es un recordatorio de que cada historia criminal tiene un trasfondo, que en el corazón de cada individuo puede haber una historia de dolor y lucha. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue ejecutado el 13 de mayo de 1994. Gacy fue condenado por el asesinato de 33 jóvenes, muchos de los cuales fueron desaparecidos en la década de 1970. Gacy se ganó la confianza de sus víctimas a través de su fachada de un hombre carismático, pero detrás de esta imagen se ocultaba un monstruo. En sus últimos momentos, Gacy mostró una actitud desafiante y despreocupada. Sus últimas palabras fueron: muero como un hombre inocente. No tengo miedo de morir. Esta declaración refleja no solo su negativa a aceptar la culpa por sus crímenes, sino también su intento de mantener un control sobre su narrativa, incluso en el umbral de la muerte. Gacy parecía más preocupado por su propia imagen que por el sufrimiento que había causado a tantas familias. Su arrogancia y falta de remordimiento plantean preguntas sobre la naturaleza del mal y la psicopatía. ¿Puede realmente un ser humano en su estado más sombrío experimentar un arrepentimiento genuino? Gacy nos deja con la inquietante idea de que algunas personas pueden ser incapaces de comprender el daño que han infligido. Su historia es un recordatorio perturbador de que la maldad puede presentarse con una sonrisa engañosa. Timothy McVeigh fue el autor del atentado en Oklahoma City, ocurrido el 19 de abril de 1995, que dejó un saldo devastador de 168 muertos, incluidos numerosos niños. McVeigh fue condenado a muerte
y ejecutado el 11 de junio de 2001. Sus últimos momentos fueron testigos de su firmeza ideológica y su desprecio por el sistema que lo había condenado. Antes de su ejecución, McVeigh pronunció unas palabras que resonaron profundamente en la sociedad. Sus últimas palabras fueron: "La muerte no es el final, es solo un paso en la vida". Esta declaración, que puede parecer una aceptación tranquila de su destino, también se puede interpretar como un desafío a las autoridades y una reafirmación de su convicción sobre sus acciones. A diferencia de otros criminales que mostraron arrepentimiento o miedo, McVeigh enfrentó su muerte con una extraña calma, creyendo en la justificación de sus actos y su lucha contra lo que él consideraba un gobierno opresor. La frialdad de McVeigh y su aparente desprecio por el sufrimiento que causó obligan a reflexionar sobre la ideología extremista y su capacidad para deshumanizar a los demás. Su historia plantea la pregunta inquietante sobre hasta dónde puede llegar una persona en su búsqueda de justicia personal y cómo el fanatismo puede nublar el juicio y la empatía. Timothy McVeigh se convierte así en un símbolo de los peligros del extremismo y la radicalización en nuestra sociedad. Robert Harris fue condenado por el asesinato de 2 adolescentes en 1978, un crimen que conmocionó a la comunidad de California. A lo largo de su juicio y condena, Harris mostró comportamientos que generaron controversia sobre su estado mental y su capacidad para entender la gravedad de sus acciones. Fue ejecutado el 29 de abril de 1992 y sus últimas palabras fueron: "No quiero morir. Esto es una locura. No quiero irme así". Estas palabras revelan el miedo y la angustia que Harris sentía al enfrentar su inminente muerte. Su declaración se presenta como una súplica humana, mostrando la fragilidad de la vida incluso en alguien que había cometido actos terribles. A diferencia de otros criminales que han desafiado a la autoridad o han buscado redención, Harris expresó un deseo humano básico, el deseo de vivir. El caso de Robert Harris nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la pena de muerte y el impacto psicológico que puede tener en quienes la enfrentan. La línea entre el crimen y la humanidad puede volverse borrosa. Sus últimas palabras nos recuerdan que, en última instancia, todos somos humanos, capaces de miedo y arrepentimiento, independientemente de nuestras acciones. La historia de Harris se convierte en un recordatorio del valor de la vida y de la complejidad de la justicia. A lo largo de este video, hemos explorado las últimas palabras de algunos de los criminales más notorios de la historia, desde Ted Bundy hasta Robert Harris. Cada uno de estos casos nos ofrece una ventana a las mentes de individuos que, a pesar de sus horrendos crímenes, enfrentaron sus destinos de maneras únicas. Ya sea a través del arrepentimiento, la desesperación, la arrogancia o la vulnerabilidad humana, estas últimas palabras nos recuerdan la complejidad de la naturaleza humana. La historia de Robert Harris, con su súplica de no querer morir, se suma a la narrativa que muestra que, a pesar de sus acciones, todos compartimos un deseo fundamental, el deseo de vivir. Sus palabras, así como las de los demás, nos invitan a reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a cada uno a la muerte y sobre la difícil realidad de la pena de muerte. A medida que reflexionamos sobre sus declaraciones finales, es crucial recordar que detrás de cada crimen hay historias de dolor, sufrimiento y, en muchos casos, tragedias personales. Nos enfrentamos a preguntas difíciles sobre la justicia, el arrepentimiento y la redención. La pena de muerte, el sistema de justicia y la lucha entre el bien y el mal son temas que nos obligan a cuestionar nuestra propia moralidad y la forma en que vemos a aquellos que han cruzado la línea. Gracias por acompañarnos en este recorrido por un tema tan oscuro y fascinante. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido reflexivo e intrigante. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensas sobre las últimas palabras de estos criminales? ¿Crees que alguna vez hay verdadera redención? Hasta la próxima, y recuerda siempre cuestionar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea.